Bueno, vamos a comenzar hoy día con aplicaciones de la integral. Esto quiere decir que las integrales, obviamente nosotros vimos cálculos integrales de distinto tipo, pero lo que nos interesa saber es cómo aplicar los conceptos de integrales que hemos visto, ¿ya? Particularmente en elementos que sean atingentes a lo que nosotros estamos hablando, es decir, todo lo que tiene que ver con la aplicación desde el punto de vista económico. Entonces, desde ese punto de vista, es que nosotros vamos a comenzar ahora a ver áreas entre curvas, ya que es una de las primeras aplicaciones. Recordemos que geométricamente la integral representa el área bajo la curva igual a f de x en un intervalo AB. ¿Ya? Entonces, nosotros, desde el punto de vista del entendimiento de la materia, de lo que nosotros conocemos hasta ahora, sabemos que si yo tengo una función, qué sé yo, igual a f de x, tengo nuestro eje x acá, nuestro eje y acá, tenemos nuestro intervalo AB, entonces básicamente esta zona que estamos pintando en rojo representa el área en ese intervalo AB de esa función, y entonces esto que está aquí es nada más ni nada menos que esta integral. ¿Ya? Eso geométricamente. O sea, geométricamente tenemos que el área bajo la curva está representándose de esa forma mediante esa integral. Ok, hasta ahí no hay ninguna novedad al respecto. Entonces, hay distintas situaciones, entendiendo esta idea, que se podrían presentar, ¿ya?, para el caso del cálculo de áreas. ¿Ya? Entonces, nos vamos a poner en diferentes casos. Supongamos que tenemos una situación de este estilo. Vamos a suponer que tenemos una curva que en vez de estar arriba, se encuentra abajo. Y eso puede ser perfectamente. Vamos a suponer que tenemos eso. Y queremos saber el área que genera esta curva en esta zona. Entonces, básicamente, como el área sobre la recta, sobre el eje X, y bajo la curva es la integral, cuando la función se encuentra siempre por debajo del eje X, entonces esta área va a estar representada por menos la integral desde A hasta B de la función. ¿Por qué menos? Bueno, porque la integral solita representa una magnitud negativa de esto que está aquí. Y como yo quiero el área y el área es positiva, menos por menos da más, y eso nos genera entonces el área que nos interesa. Ahora, no es la única situación que se podría presentar. ¿Ya? No es la única situación, como les digo, que se podría presentar, porque este es un primer caso, un segundo caso, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Nuestro primer caso estaba acá arriba. La pregunta es, ¿qué más podría suceder?
Bueno, podría darse que tengamos un poco la combinación de las cosas anteriores, es decir, que tengamos una función ya que traspase el eje en alguna parte. Supongamos acá yo tengo A, acá tengo B y aquí tengo C. Y tengo una situación así. Por ejemplo. Y yo quiero saber el área de esta región. ¿Cómo lo estamos viendo acá? Es decir, yo quiero saber el área entre A y B. De esta manera, que es un poco la combinación de los casos 1 y 2. Como esta área es negativa, como esta integral es negativa, le ponemos menos. Como esta integral es positiva, la dejamos tal cual. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? El área, la primera parte, sería negativa, desde A hasta C, hasta I. Y la integral de C hasta B positiva, entonces aquí queda tal cual. Y ahí tendríamos entonces el modelo que nos permite calcular el área de la zona que está pintada en rojo, en este caso 3. ¿Ya? Entonces tenemos tres situaciones. Cuando la curva está encima, cuando la curva está abajo, y una combinación de ambas situaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función encima de otra? Cuarta situación. Supongamos que tenemos una función y que tengo algo así. Si yo tengo el intervalo aquí A, tengo el intervalo P, ahí está, y quiero saber el área, le vamos a llamar acá F, a esto G, y yo quiero saber justamente esta área. Me interesa saber eso. Entonces, el área, en este caso, como F está siempre arriba de G, entonces el área va a estar dada por la integral entre A y B de F menos G. Y eso es todo. Da lo mismo si si hay zonas en la gráfica en donde está por encima del eje X y otras por debajo del eje X. ¿Por qué? Porque la diferencia, o sea, la resta entre esta curva y esta curva, más allá de si una es positiva y la otra es negativa, va a ser siempre positiva igual. Por lo tanto, basta con que una esté encima de la otra para poder obtener el área de esta forma. Siempre es la de arriba menos la de abajo. Vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos de las situaciones que recién hemos visto. Y esos ejemplos son los siguientes. Bueno, dice,
Determine el área de la región acotada por arriba por esta función, por abajo por esta recta, y los lados por x igual 0 y x igual a 1. Bueno, antes de cualquier cosa, cuando uno quiere determinar este tipo de situaciones, uno tiene que graficar. Lo primero es graficar la recta, o sea, perdón, la función exponencial. Pasa por el 1, es creciente, nosotros conocemos esta función. La analizamos bastante en el curso de Matemáticas 1. Ahí está la exponencial. Vamos a graficar ahora la recta y igual a x. Más o menos, no es la idea que... Tenemos la recta x igual a 0, que es una recta vertical. Esto que se está pintando en naranja corresponde a la recta x igual a 0. Y tenemos la recta x igual a 1, que corresponde a esta que está aquí. Entonces el área que se está buscando es esta zona. ¿Ya? Entonces podemos ver claramente que aquí tenemos una exponencial que está arriba, una recta que está abajo, en la izquierda está 0, en la derecha está la recta de x igual a 1. Entonces podemos obtener lo siguiente. Decimos que el área va a ser la integral de 0 hasta 1, de 0 hasta 1, de la curva que está arriba, que corresponde a la exponencial, menos la curva que está abajo, que corresponde a la recta, de x. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente calcular. Separamos y calculamos nuestra integral. Al calcularla, tenemos que la integral de la exponencial es la misma exponencial. La integral de x, sumamos 1, dividimos por lo mismo, ahí tenemos. Y al calcular te queda e elevado a 1 menos e elevado a 0 menos 1 medio más 0 medios. Entonces te queda e menos 1 menos 1 medio, y eso sería e menos 3 medios. Por supuesto, como estamos calculando un área, unidades de área cuadrada. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, calcule el área de la región encerrada por las parábolas x cuadrado y 2x menos x al cuadrado. Yo recomiendo graficar. ¿Ya? Siempre cuando uno va a calcular estas cosas hay que graficar. Entonces, solución. Hacemos nuestro gráfico que nos permite orientarnos. La parábola x cuadrado, todos la conocen. Es una cosa así.
La parábola 2x menos x cuadrado se abre hacia abajo, pasa por el origen, ¿cierto? Si hacemos 0, tenemos x por 2 menos x igual a 0. Tenemos x igual a 0 o x igual a 2. Se abre hacia abajo además porque x cuadrado es negativo. Entonces, tendríamos más o menos, ¿sí? Este es un esbozo, no tiene por qué ser perfecto el dibujo, pero que se entienda. Tenemos que la zona que queremos calcularle el área es esta que está aquí. Entonces, para poder calcular esa área, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es determinar el punto de intersección o los puntos de intersección de estas dos gráficas. Es decir, necesitamos saber este puntito y también necesitamos saber este puntito. Entonces, de ese punto de vista, ¿cómo lo hacemos? Igualando. Entonces decimos lo siguiente. 2x menos x cuadrado tiene que ser igual a la otra curva que es igual a x cuadrado. Es un punto de intersección. Ya, 2x menos 2x cuadrado igual a 0. Factorizamos por x, por 2x, perdón. Te queda 1 menos x. Y aquí tenemos dos posibilidades. 2x es 0 o 1 menos x es 0. De aquí se desprende entonces que x vale 0 o x igual a 1. Entonces, uno de los puntos se veía claramente, era el 0, y el otro punto corresponde al 1. La curva que se encuentra encima, la curva que se encuentra abajo, y por lo tanto ya estamos en condiciones de establecer el área. Entonces decimos el área es la integral de 0 hasta 1 de la curva que está encima menos la curva que está abajo. El resto es un cálculo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya determinamos la expresión que define el área, calculamos utilizando las propiedades de la integral. Entonces nos quedaría y de esa manera nos queda listo. Calculando, y finalmente tenemos que y ahí estaría el problema listo. ¿Les parece si les dejo algunos ejercicios a ustedes para que los hagan? Sí, profe. Ya. Ok. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Bueno, calcular el área en los siguientes casos. Voy a dar ahí
Primer ejercicio, este, y otros dos más. O en realidad, sí, dos más. ¿Ya? Entonces les voy a dar 10 minutos para que los hagan. 15 mejor. 5 por cada uno. Vamos a revisar a las 15 más 10, 25. Ahí vamos a revisar. ¿Les parece? Bien, comiencen a trabajar entonces desde ahora ya. Bien, vamos a hacer estos ejercicios. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio 5. Entonces vamos a graficar, primero el gráfico. Entonces tenemos la exponencial. Tenemos la x cuadrado menos 1. Parábola que se abre hacia arriba. Pasa por los puntos menos 1 y 1. Entonces, se pide que se calcule el área entre estas dos rectas. Es decir, aquí y acá. Por lo tanto, la región que nos interesa saber en este caso, el área, corresponde a esta zona que estoy pintando en este minuto. ¿Ya? Esta es la región que queremos calcularle el área. Ya, entonces, bueno, está todo claro en realidad, porque en esta parte del área sería simplemente la integral entre menos 1 y 1 de la función exponencial primero, menos la parábola de x. Entonces, va a ser e elevado a x entre menos 1 y 1, menos la integral de x cuadrado, x cubo partido por 3, entre menos 1 y 1, más x entre menos 1 y 1. Menos por menos da más, calculamos la integral, y ahí tendríamos eso. Entonces ahora tendríamos e elevado a 1 menos c a la menos 1, menos 1/3, 1 al cubo menos menos 1 al cubo, más 1 menos 1. 1 menos menos 1. Y bueno, tendríamos aquí que esto es e menos 1 partido por e a la menos 1. Aquí te queda menos 2/3 y acá te queda más 2. Entonces esto sería e menos 1 sobre e. 3 por 2 son 6, menos 2 serían 4/3. Esto, unidades cuadradas de área. Ya ahí tendríamos la revisión del primer ejercicio. Vamos a resolver el 7. ¿Ya? El ejercicio 7 corresponde a estas dos funciones. Nuevamente tenemos que graficar. Lo primero que se hace es graficar para saber de qué estamos hablando. En estos casos estamos hablando de una parábola que se abre en dos.
hacia arriba. Esta corresponde a x menos 2 al cuadrado. Este punto es 2. Y la recta igual a x, que es una recta que pasa por el origen. Estoy poniendo las curvas participantes. Y por lo tanto, el área que se está pidiendo corresponde a esta zona que está aquí. Entonces el área, lo primero que hay que hacer es determinar estos puntos de intersección para poder calcular esa área. Entonces tenemos x menos 2 al cuadrado igual a x. Nos queda x cuadrado menos 4x más 4 igual a x. Ya, x cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Factorizamos. En este caso sería 4 y 1. Entonces tendríamos x1 igual a 4, x2 igual a 1. Por lo tanto, este es 1 y este de acá es 4. Por lo tanto, la integral se haría entre 1 y 4. En definitiva, el área va a estar dada por la integral entre 1 y 4 de la recta menos la parábola. Y el resto sería un simple cálculo. Ya, entonces, esto sería x cuadrado medios entre 1 y 4 menos x menos 2 al cubo partido por 3 entre 1 y 4. Usted podría resolverla como lo hice yo o reducir primero y después calcular la integral término a término, va a llegar exactamente lo mismo. Entonces no hay problema con eso. Ya 4 al cuadrado dividido por 2 menos 1 medio menos 1 tercio. Y te queda 4 menos 2 al cubo menos 1 menos 2 al cubo. Al hacer los cálculos, 4 al cuadrado son 16. La mitad de 16 es 8. 4 menos 2 son 2 al cubo. Y 2 al cubo son 8. 1 menos 2 es menos 1 al cubo. Y menos 1 al cubo es menos 1. Por menos te da más 1. Y te queda 8 menos 1 medio menos 9 tercios. 13 en 9 cabe 3 veces. Y queda 8 menos 3 menos 1 medio. Esto es 5 menos 1 medio. Y queda 9 medios unidades cuadradas de área. Ya. Finalmente, el ejercicio que nos queda es este. X cuadrado más 2x y x más 4. Entonces, este era el ejercicio 8. Lo mismo, primero graficamos. La función era x cuadrado menos 2x y la otra es x más 4. Ya, vamos con x cuadrado más menos 2x. Hacemos 0 acá, nos queda x menos 2 igual 0. Entonces se abre hacia arriba, pasa por los puntos 0 y 2. Es una parábola. Por lo tanto, es de esperarse que nuestra función tenga un comportamiento más o menos así. ¿Ya? Ahí está mejor. Y la otra es x más 4. Pasa por el 4. Una recta que se inclina hacia adelante. ¿Ya? Ahí.
Evidentemente hay un punto de intersección acá. ¿Ya? Estos dos hay que determinarlos. Y el área que se está pidiendo es esta zona que está aquí. Determinamos entonces los puntos de intersección. X cuadrado menos 2x igual a x más 4. Así que x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Igualamos, ¿cierto? Las curvas. Y nos queda x menos, x más, que a 4 y 1. Tenemos x1 igual a 4, x2 igual a menos 1, si hacemos los despejes. Entonces aquí te queda menos 1, y el otro punto sería 4 por acá. Por lo tanto, el área va a ser la integral entre menos 1 y 4 de la recta menos la parábola. De esa forma, entonces, nos queda restamos aquí, o sea, calculamos la integral de todo eso. Acá te queda x al cubo partido por 3 más x cuadrado. Estamos calculando la integral entre menos 1 y 4. La evaluación de esta integral quedaría así. En 4 queda 8 al cuadrado dividido por 2. 4 al cubo dividido por 3. 4 al cuadrado menos. Te queda 4 menos 1 te queda 3 al cuadrado dividido por 2. Entre menos 1 te queda menos 1 al cubo partido por 3, más menos 1 al cuadrado. Aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces te queda 8 al cuadrado 64, la mitad de 64 es 32. Acá te queda 64 tercios, 16. 3 al cuadrado te quedan 9 medios. Aquí te queda menos 1 tercio, menos por menos da más, y más por menos da menos. Aquí te queda positivo, negativo. ¿Ya? Entonces, al hacer los cálculos, nos queda 32 más 16 son 48. Aquí 64 tercios y este serían 65 tercios. Te queda el 9 medios por ahí y el menos 1. Entonces 48 se crea 47. 6. Queda 47 por 6. Acá hacemos la cuenta. Nos queda 6 por 7 son 42. 4, 6 por 4, 24 y 4, 28. 282. 3 en 6 son 2. 2 por 65 son 130, si no me equivoco. 6 en 2, 3. 3 por 9, 27. Ahí está. Entonces nos queda 282, le tenemos que restar 157. 7 para llegar a 12 son 5. 6 a 8 son 2. Y te queda 125. Entonces aquí te quedaría 125 sextos unidades de área al cuadrado. Bien, esos fueron los 3 ejercicios más o menos de la idea del cálculo de áreas. La próxima clase lo que nosotros vamos a hacer es revisar
excedente, que es una aplicación a la economía.